Hoy hablaremos de las infracciones administrativas y delitos en materia de derecho de autor. Derecho de propiedad intelectual. Es un conjunto de normas que regulan los beneficios que son reconocidos por la ley, que están a favor de los autores y herederos por la creación de una obra. Las obras pueden ser científicas, industriales o comerciales. Por Rangel Medina. La creación intelectual se entiende como el acto y resultado de producir una obra usando la inteligencia. La propiedad intelectual se termina dividiendo en dos, que sería la propiedad industrial y el derecho de autor. En este video nos vamos a enfocar a lo que es el derecho de autor. Se entiende por derecho de autor las obras creadas que van dirigidas a la satisfacción de sentimientos estéticos o con el conocimiento y la cultura general. Asimismo, el derecho de autor conlleva beneficios que se dividen en dos grandes categorías y son morales y patrimoniales. Las morales son el reconocimiento del autor, son intransferibles y es perpetuo. Sin en cambio, el patrimonial es un beneficio económico que el autor obtiene a través de su obra. Este dura 100 años después de su muerte y este sí puede venderse y transferirse. En materia de propiedad intelectual, las autoridades competentes son las siguientes. Para las faltas administrativas está el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDA, y para materia penal está el Ministerio Público Federal, al igual que los tribunales federales. En el área civil y mercantil, los juzgados de distrito y los tribunales unitarios. Infracciones administrativas en derecho de autor. Son actos o omisiones que violan disposiciones legales en materia de derecho de autor. Dichas conductas generan sanciones de tipo administrativo, tales como la multa, la cual va desde 1,000 hasta los 15,000 salarios mínimos. Esto está mencionado en el artículo 230 de la Ley Federal de Derecho de Autor. En el artículo 229 de la Ley Federal de Derecho de Autor se establecen los supuestos que conforman las infracciones en la materia, entre las que destacan: fracción 1, celebrar contratos en contra de la ley. Fracción 2, violaciones a las licencias obligatorias. Fracción 3, cuando las sociedades de gestión colectiva incumplan con sus obligaciones. Fracción 4, no colocar la leyenda derechos reservados o DR o copyright. Fracción 5, cuando los editores e impresores no pongan sus datos y los relativos al tiraje, edición y nombre del autor. Fracción 6, cuando los productores de fonogramas no coloquen el símbolo P y el año de publicación. Fracción 7, publicar obras sin poner el nombre del autor o que de alguna forma se afecte la reputación del mismo. Fracción 8, utilizar un título que traiga como consecuencia confusión al público en general. Fracción 9, por fijar, representar, publicar, comunicar o de cualquier forma que se utilice. Fracción 10, demás supuestos que se deriven de la interpretación de la ley. A continuación mostraremos las sanciones por el Código Penal Federal. Artículo 424. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa. Fracción 1. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública. Fracción 2. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. Fracción 3. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor. Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2,000 a 20,000 días de multa. Fracción 1.
a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor, en forma dolosa, comercial y sin autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción, fonogramas, videogramas o libros que se refiere el párrafo anterior, o, fracción 2, a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Artículo 424 ter. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 5.000 a 30.000 días de multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este código. Artículo 425. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o de 300 a 3.000 días de multa al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. Artículo 426. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3.000 días de multa en los casos siguientes. Fracción 1. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y fracción 2. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Artículo 427. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publica a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Artículo 428. Las sanciones pecuniarias previstas en el presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto, o de la prestación de servicios que implique la violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal de Derecho de Autor. Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio, excepto los previstos en los artículos 424, fracción 2 y 427. Cada vez que compras algo pirata, alguien se queda sin trabajo.